Bueno, vamos a empezar con el tercer bloque de las mesas de debate, ¿sí? Este bloque va a estar a cargo de Natacha Ugón, ¿sí? Estudiante de arquitectura, que se anotó en la Facultad de Arquitectura de la UBA a los 45 años, buscando la arquitectura con tierra, ¿no? Eso, una decisión, digamos, y bueno, y muralista, bueno, reconocida por todos, bueno, ya hemos visto, yo nunca hice un taller con ella, pero ¿hay alguno de ustedes haber sido alumno, alumna? Y bueno, y recientemente fue abuela por tercera vez, así que estamos acá muy contentos con su nieto. Bueno, Nati. Por eso no, creo que no hacía mucho falta la presentación, así que bueno, si querés Nati empieza. Bueno, ¿es necesario esto? Bueno, gente, vamos finalizando el día de hoy con esta charla. Acá cuando Pecho me contactó me dijo, vamos a hablar de algo que genere debate. Entonces, más allá de contarles un poco la experiencia de investigación que hice con los revoques de tierra, que en realidad es muy similar a lo que contó Fito hace un rato, lo que quiero plantear es como mi investigación acerca de los revoques de tierra, en realidad era específicamente qué estabilizantes usar y qué respuesta tenían y cuáles son los usos que tienen estos estabilizantes. Entonces, tuve la suerte de que acá el maestro Jorge Belanco nos cediera a mí y a Giulia Scialpi, una arquitecta italiana que estuvo viviendo muchos años acá en Argentina. Nos cedió Jorge el espacio, nos prestó su laboratorio, porque no es laboratorio, es laboratorio, porque ahí hay que ir a trabajar, decía Jorge. Él nos prestó todas sus herramientas, nos dio las arenas, las tierras. Piensen que es una investigación que no tenía el subsidio de nadie, ni siquiera teníamos director de la investigación hasta que le pedimos auxilio a mi maestro también, Rodolfo Rotondaro. Así que, bueno, nada, le quería contar que lo que queríamos hacer con el tema de esta investigación es ver cuáles eran los procesos productivos de estos materiales que se usan para estabilizar la tierra, cuál es la disponibilidad de esos materiales, algunos naturales, otros químicos o industrializados, también cuál era el costo económico, porque muchos saben, sobre todo los autoconstructores, que hay mucha variación de costos a la hora de hacer una bioconstrucción. Bueno, y esto era el objetivo específico de esa investigación, ¿no? Evaluar esos materiales disponibles, pero específicamente tratar de determinar cuáles eran las formas más adecuadas de lograr revoques resistentes. En nuestro caso, que tomamos dos regiones bioclimáticas muy específicas, donde el clima básicamente es húmedo y lluvioso, tratar de ver cuáles de esos estabilizantes nos brindaban revoques adecuados para las necesidades que esas regiones bioclimáticas exigían. Quiero comentarles que esta foto es de una obra de la arquitecta Lucía Garzón, que me encanta porque vieron que siempre dicen, che, pero los revoques de tierra al exterior, con la lluvia y todo eso. Cuando un lugar está bien diseñado y además tiene buenos revoques, bueno, esto, como ven, es súper posible, ¿no? Bueno, este trabajo lo que queríamos hacer era recopilar el conocimiento existente en la región, en el lugar, y ponerlo a prueba con algo más de rigor científico. O sea, ¿qué tanto eso que es el saber de por ahí popular tiene su sustento desde lo científico? Por eso hicimos ensayos. Primero hicimos una recopilación de esos estabilizantes que se estaban usando a nivel de saber popular,
y después hicimos los ensayos, que les quiero comentar que la diferencia entre una investigación y una experimentación es precisamente el uso de protocolos para los ensayos. Porque entonces uno, cuando tiene resultados, los puede poner en comparación con otras investigaciones que hacen otros investigadores, y entonces puede establecer relaciones y así el conocimiento científico se va ampliando. Porque bueno, esto como es un conocimiento que tiene mucha base en lo regional, porque tenemos nuestras propias tierras, tenemos nuestros propios climas en cada región, la idea era generar estos procesos de investigación para que puedan después ser puestos en comparación con los resultados de otras investigaciones de distintas regiones de nuestro país, inclusive del extranjero. Nosotros con esta investigación presentamos en el CIACOT, que es el Seminario Iberoamericano de Arquitectura de Tierra, presentamos un paper que tenía solo la intención de ser un informe técnico. Y la gente que cura los documentos que uno envía al CIACOT lo calificó como documento científico, como investigación científica, precisamente porque utilizamos protocolos internacionales para realizar estos ensayos. Lo digo porque está bueno entender la diferencia entre yo hago una pruebita en mi casa y obtengo este resultado, pero son tantas las variables que hay que acotar desde algún lugar para que ese conocimiento después se pueda poner en comparación con otro. Bueno, como ya les decía, tomamos 2 regiones bioclimáticas de nuestro país para restringir un poco el asunto a investigar, porque si no las investigaciones se hacen eternas. Y tomamos 2 zonas que, a pesar de ser regiones bioclimáticas muy diferentes, algunas características específicas respecto a los niveles de lluvia anual, los promedios de lluvia anual, los promedios de humedad relativa ambiente. Si bien, por supuesto, Buenos Aires no tenemos nieve, pero tenemos tormentas con granizo, con piedra, que eso impacta en los revoques. Piedra le decimos a los hielos, ¿no?, que caen. Y en Bariloche, en el Bolsón, que es ahí donde en el terreno de Jorge, también, bueno, el clima, si bien es otra bioregión climática, pero el clima también es templado frío, muy lluvioso, los regímenes de lluvias eran altos, bastante altos también, el promedio anual de temperatura también era aproximado. Entonces nos pareció piola hacer esa investigación en estos 2 lugares. Y además porque yo estaba viviendo en Buenos Aires y Lluvia estaba viviendo en el Bolsón. Entonces, bueno, empezamos con las tierras que teníamos, de los que yo llevé de Buenos Aires, más la que Jorge nos cedió allá en el Bolsón. Empezamos a hacer todos los estudios y todos los ensayos que conocemos, desde los más simples hasta algunos de laboratorio. Hicimos el de lavado de mano para ver la plasticidad y cohesividad que tiene la tierra, las pastillas, el test de los ensayos de retracción volumétrica, los ensayos de retracción lineal en el cajón de Alcott, el de decantación, bueno, todo para determinar cuál era la característica de las tierras que teníamos. Después, por ejemplo, con lo de las pastillas, por ejemplo, las estabilizamos. La tierra con 1 de arena, la tierra con 2 de arena, la tierra con 3 de arena. Y así íbamos obteniendo el resultado para ver, en realidad, con qué cantidad de árido nos convenía comenzar a hacer las muestras para todos los demás ensayos. Uy, esto... Bueno, no se ve. No sé qué pasó. Bueno, eran imágenes de más ensayos, de cómo habían dado los resultados de los ensayos, de las muestras de tierra de Buenos Aires y de las muestras de tierra de El Hoyo. Y las muestras de Buenos Aires tenían mucha más cantidad de arcilla, por lo tanto había que estabilizarla con más cantidad de arena, ¿sí? Y después hicimos ensayos como los que le mostró Fito hace un rato,
el de este ensayo, que es el de resistencia a la abrasión mecánica, que ya les explicó lo del cepillo metálico que gira a determinadas revoluciones por minuto y que tiene un peso específico y que en realidad cómo se obtiene el resultado de saber qué cantidad de abrasión tiene esa muestra es por diferencial de peso. Uno agarra la muestra, la pesa antes de ejecutarla en la máquina, luego la pone en la máquina, la pone en la cantidad de tiempo específico y todas esas cuestiones, y después saca la muestra, libera el polvillo y la vuelve a poner en la máquina, en la pesa de nuevo. Entonces, por diferencial de peso, se obtiene cuánto material perdió esa muestra en el proceso de ejecución del ensayo. Por supuesto que las muestras que tenían más dureza son las que perdían menos material, ¿no es cierto? Y también hicimos uno de abrasión del agua, que era por goteo. Se utilizaba un bidón con una cánula que gotea y que hay que colocarla según el protocolo a 2,5 metros de altura, no tiene que haber viento en el lugar donde está porque la gota tiene que caer siempre en el mismo lugarcito y bueno, y el ensayo termina cuando colapsa la muestra, es decir, cuando la gota atraviesa la muestra o cuando por la absorción que tiene del agua termina colapsando o se rompe. Y acá están las exigencias a las que estuvo expuesto, 5 años dejamos, ¿no? 5 años o más. Los bastidores ahí, que bueno, tuvo todo también un proceso de diseño de los bastidores, bla, 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 con un alerito de 58 centímetros, estaban expuestos los revoques a cara norte y cara sur, porque también queríamos ver el tema del asoleamiento, cómo impactaba en esos revoques, o sea, además de todos los ensayos que hicimos de laboratorio, queríamos ver cómo funcionaba ahí, que se la banque. Entonces hicimos esos bastidores que por supuesto no lo íbamos a hacer sobre cimiento. Lo que hicimos fue levantarlo 30 centímetros del piso como simulando un sobrecimiento. O sea, la tierra iba a empezar de 30 centímetros para arriba. Medían creo que 2,20 metros por 1,50 metros, algo así. Y ya les dije, los aleros eran de 58 centímetros. Es más o menos las características en las que cualquier revoque de tierra debería estar mínimamente protegido, ¿no? Con un sobrecimiento y un alerito importante que lo proteja. Y bueno, lo que hicimos fue de las muestras que íbamos obteniendo, no aplicamos todas las muestras en los bastidores, sino que una vez que obtuvimos los resultados de todos los ensayos, elegimos los que daban mejor para exponerlos a la intemperie, o sea, estar expuestos en situación real de clima de la región. Y bueno, acá tenemos una comparación de resultados según los... todo esto lo pongo porque para mostrarles que hicimos los cuadros, pero les puedo pasar el PDF, que fue calificado como investigación científica, y donde tienen todo el desarrollo de los cuadros, porque esto es apenas 4 o 5 muestras. RF1, RF1B, o sea, probábamos de todo porque... probábamos con más arena, con menos arena, con estiércol, con el 4% de aceite de lino, con el 6% de aceite de lino. Porque, ¿qué nos pasaba? Hay bibliografía dando vuelta, como la de Minke, que te dice, usa el 6% de aceite de lino en el revoque. Pero no te explica el 6% de qué. De la tierra que tiene la mezcla de mortero, de la tierra más los áridos que tiene la mezcla de ese mortero. Entonces hacíamos diferentes pruebas para ver en realidad qué quería decir Minke con lo que estaba poniendo ahí. Entonces es como que en algunos datos que tiene Minke decía que había que usar el 6% de, no sé, el 10% de engrudo.
Y era respecto de la mezcla total, o sea, de la tierra con los áridos que estabilizaban esa tierra para que a la hora de aplicarlo no produzca fisuras, ¿no? Pero para otros casos, como el aceite de lino, lo decía de solo del 6% de la tierra que lleva la mezcla. La tierra puede llevar 1 de arena, 2 de arena, 3 de arena, dependiendo de qué tipo de tierra tenga, de qué arcilla, qué porcentaje o qué tipo de arcilla, porque no solo los suelos varían en la cantidad de arcilla que tienen, sino que varían en los tipos de arcillas. Bueno, nada, la cuestión es que elegimos de todos estos, también hicimos todo un estudio, por ejemplo, de cuáles son los estabilizantes que íbamos a usar, elegimos los que la gente usaba en ese momento y cuál era la función de ese estabilizante, de dónde se obtenía, cómo era el proceso productivo de ese producto, dónde se adquiere y qué costo tenía en ese momento, ¿no? Los pusimos en dólares porque obviamente estamos en Argentina, Dunel, y acá todo cambia de precio. Todos estos cuadros después los tienen ahí en la publicación. Y después, fíjense, muestra por muestra poníamos, por ejemplo, la muestra RF 1.1 tenía 4% de aceite de lino, 30% de estiércol, 30% de engrudo y algunas muestras le habíamos agregado pigmento para que queden más lindas de color. Y bueno, y así cada una, ¿ven? A algunos le habíamos puesto colca, no sé si saben lo que es la colca. La colca es una mezcla de estabilizantes, de productos que se usa mucho en Chile. El nombre les dice los componentes: colca, cola, leche, cal y agua. Cola, leche, cal y agua. ¿En qué proporciones? 1, 2, 3, 4. El nombre y las proporciones son súper fáciles. Y eso es una mezcla que ellos la usan para aplicar como pintura final o como capa final para proteger los muros de adobe que no tienen revoque fino, o la usan como agua de amasado a la preparación de los revoques. Esto lo aprendí en un CIACOT 2013 allá en Chile. Bueno, y así, utilizábamos distintos estabilizantes y los probábamos, los ensayábamos y veíamos según los resultados cuáles daban mejor performance para lo que nosotros pretendíamos, que era ver qué pasaba con el tema de la abrasión del agua, que es una de las peores condiciones que están expuestos los revoques, al menos en Buenos Aires, que la lluvia llueve de abajo para arriba, y que tenemos sudestadas, y en el Bolsón, que tienen vientos predominantes del oeste, que son fuertes y húmedos, ¿verdad, Jorge? Entonces, bueno, esa era una de nuestras preocupaciones, pero ahora yo, conociendo Catamarca, digo, bueno, hay que poner en práctica el conocimiento con otros investigadores de la región, porque acá el tema no es la lluvia, es la abrasión del sonda. Y es una abrasión mecánica, no es una abrasión hídrica. Y nosotros eso, en nuestra investigación, no lo tuvimos en cuenta porque para nuestro requerimiento en nuestra región bioclimática no era necesario, ¿sí? Y bueno, quiero encarar un poco el tema de los estabilizantes o aditivos que uno utiliza cuando hace revoques finos, porque sabemos que hay un montón de productos que son naturales, ¿no? Por supuesto que cuando uno tiene un suelo natural, para poder transformarlo en un revoque hay que agregarle agua. Hay que estabilizarlo con arcilla o con arena dependiendo del suelo natural que tengamos. Si tenemos un suelo muy arenoso le vamos a tener que aportar algo de arcilla, y si tenemos un suelo muy arcilloso le vamos a tener que aportar áridos. Y sin el agua no tiene... Las arcillas se activan con agua, entonces la cohesividad de las arcillas se activan con agua. Entonces lo primero que necesitamos es tener un suelo estabilizado y humectado. Dependiendo, por supuesto, según la técnica constructiva, vamos a necesitar diferentes niveles de humedad, pero acá estamos hablando de revoque fino, por lo tanto necesitamos tener al menos un 35%, 30% de agua para el revoque. Después el tema de
lo que hablaba Fito, el tema de las marmolinas y de los cuarzos, que hay un tema que no sé si se habló porque justo yo llegué un poquito tarde, y es el tema de completar la curva granulométrica. Así uno aparece en los papeles de las investigaciones. ¿Y eso qué implica? Si esto fuera una muestra de suelo ampliado, esto es un grano de arena, esto es otro grano de arena, arenas más finas, arenas más gruesas, arenas extra finas, y todos estos espacios estarían ocupados por las arcillas. Pero cuando uno tiene un suelo que hay que, o lo tiene naturalmente, o se lo aporta, áridos de diferentes tamaños, cuando tiene áridos de diferentes tamaños, esos áridos se van acomodando en los espacios. Entonces, ya no es todo arcilla, Esto es un suelo recontraestabilizado, con áridos. Dice que se completa la curva granulométrica porque hay desde los áridos más grandes a los más chiquitos, los más chiquitos, los más chiquitos, hasta los limos, que son áridos también, bueno, limos inorgánicos, ¿no? Entonces, todo este espacio no tiene ni aire ni agua. Entonces, se hace un mortero más estabilizado, ¿sí? Entonces tiene menos poro. ¿Se entiende el concepto de completar la curva granulométrica? Por eso a veces nosotros, sobre todo en los murales, yo utilizo, además de los áridos comunes, las arenas y todo eso, le agrego marmolina, malla 200, o sea, impalpable, porque me colabora mucho y se generan revoques donde prácticamente no se ven poros, sobre todo si uno los llanea. Y eso en un revoque exterior está bueno, porque esto que explicaba acá Fito, esto cuando cae el agua empieza a erosionar estos lugares y esto se termina desprendiendo. Pero si yo tengo acá algo más chiquito, algo más chiquito, algo más chiquito, es más difícil que el agua arranque. Y entonces, bueno, se obtienen mejores revoques. Eso en cuanto a las cuestiones de los áridos. La ceniza de madera también yo la uso junto con los engrudos para endurecer los revoques. Porque cada revoque tiene que ser formulado según el requerimiento de uso que vaya a tener. Si yo tengo un pasillo en el que el crío va a pasar con el triciclo y yo voy a pasar con baldes o con una silla o con una maleta y voy a estar chocando la pared todo el tiempo, y bueno, yo ahí voy a meter un revoque duro. Después en otros lugares no me hace falta poner revoque duro. Entonces voy a tratar de agregarle a esa mezcla algunos aportes de materiales que hagan que mi revoque tenga la característica de lo que yo necesito. Por supuesto, para afuera necesito que sea resistente a la abrasión del agua, acá a la abrasión del viento, la abrasión mecánica de los vientos con áridos que vienen volando y con velocidad. Pero también hay que entender que los revoques no se pueden hacer cargo de todo. Tiene que estar bien diseñado para la región bioclimática en la que está emplazada la obra. Es como, parece un concepto tonto, pero no sé por qué no se tiene muy en cuenta. Y siguen queriendo hacer casas de tierra en zonas lluviosas como el Bolsón o como en Buenos Aires, sin aleros, porque la estética no les gusta el alero. Y bueno, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Es así. Bueno, yo también, hay muchos aditivos que le ponemos que sirven para mejorar esta abrasión hídrica que se produce con las lluvias, como la leche, que en realidad es la caseína que tiene la leche, el mucílago o baba de nopal, que la verdad que es
es hermoso trabajar con mucílago, pero bueno, es un estabilizante del material que necesita que se lo conserve, que año a año se le esté reponiendo, ¿verdad? Los aceites de linaza, que por ejemplo en Bolsón teníamos el problema de que era muy caro el aceite de lino doble cocido y además se conseguía en una sola ferretería. Entonces, ¿qué usamos? Aceite cocido de cocina. Por supuesto, súper tamizado para que no tenga ninguna partícula orgánica. Y resultó que en los reboques duraron los 5 años igual que duraron los de aceite de linaza. Yo creo que 5 años que dure un reboque más allá de que no le pudimos hacer pruebas de envejecimiento porque no teníamos recursos, pero estuvieron ahí expuestos 5 años y dieron buenos resultados. Así que el aceite, además reciclamos aceite de cocina que si no contamina miles y miles de litros de agua potable. El agua de arroz es otro de los estabilizantes que probamos, pero el agua de arroz lo que tiene... genera una capa blancuzca que después se craquela. Pero yo he visto en México, cuando todavía no sabía nada de arquitectura y construcción con tierra, en un viaje que hacía desde el DF hasta la costa este, vi muchas veces, que pasa por 2 millones de pueblitos, vi muchas veces señoras que estaban tirando en sus palapas, que están revestidas en tierra, tiraban el agua de la cocina. Lo vi en varios pueblos en varias oportunidades. Y yo decía, ay, le tiran agua al reboque de barro. Qué ignorantes estas señoras. Bueno, nada, cuando uno más ignora, más se cree que sabe. Esas señoras le tiraban porque es el agua que tiene el, ¿cómo se llama? El almidón. Y esa era la forma que ellas protegían los reboques de sus casas. Entonces también esto de entender cómo son las costumbres constructivas locales es bien interesante. Bueno, y también yo uso mucho el engrudo de fécula de mandioca, más que el engrudo de harina común. Porque no, el engrudo de harina común funciona muy bien, es divino, todo lo que quieran, pero en obra, que estás con una olla, un tacho, arriba de un fueguito que haces como así nomás, te queda lleno de grumos. Y un engrudo no puede incorporarse en un mortero de revoque si tiene grumos. No se debe hacer eso. Entonces, lo que pasa con la fécula de mandioca es que no genera grumos. Entonces, es mucho más factible y fácil de trabajar, sobre todo en obra. Porque si uno hace una muestra o como hacemos los murales, que estamos en un lugar recul, todos tranquilos, tenés la cocinita para hacer pero cuando estás en obra se complica. Bueno, estos son algunos de los estabilizantes, algunos son aglutinantes, otros son hidrófugos, otros son endurecedores y bueno, y el aporte de los pigmentos que utilizamos óxidos minerales, que vienen en polvo y que le dan el color que uno quiere a los revoques, como pueden ver, porque no todos tenemos la suerte de tener estas tierras divinas de colores. En Buenos Aires tenés marrón, marroncito, marroncete y no tenés más nada. Entonces, como yo me dedico a hacer murales con revoques de tierra, necesito obtener una variedad de colores importantes. Por eso es que ando robando colores por Catamarca y por La Rioja, ando robando tierras. Bueno, los pigmentos también yo los uso mucho. Lo que pasa es que las arcillas tienen un cierto límite para incorporar pigmentos, entonces no nos tenemos que pasar en la incorporación de pigmentos porque entonces se satura de pigmento la mezcla y luego esos pigmentos que están en superficie no tienen cohesividad. Una vez que se secan se desprenden, entonces son esos revoques que terminan largando como polvito de colores en el piso. Pero también tenemos los aditivos estos industrializados para el revoque fino, que yo acá le traje, no me subvenciona ninguno de estos, pero me vendría bien.
Usamos el cemento, usamos la cala aérea, como estuvo explicando Dusnel. Muchos arquitectos usan la emulsión asfáltica, que da buenos resultados para contrarrestar la abrasión del agua, pero la verdad que es un asco trabajar con... A mí no me gusta porque es como trabajar con petróleo. Hay algunas superficies de transición que usamos porque a veces no solo hacemos revoques de tierra sobre muros de tierra, también se está empezando como a poner de moda hacer revoques de tierra sobre otro tipo de construcciones convencionales, ya sea de ladrillo hueco, cerámico, de cemento, los bloques de cemento, hasta de madera, sobre Durlock. Entonces, ¿se pueden hacer revoques finos de tierra sobre esas superficies? Sí, se pueden hacer fantásticamente. No se van a caer, no se van a desprender, pero hay que aplicarle una superficie de transición. Es decir, hay que aplicar un material que sea compatible con el material que está en la base del muro con el que vamos a trabajar, pero que también tenga compatibilidad con la tierra que le estamos aplicando con el revoque. Entonces, por ejemplo, para Durlock, que el Durlock tiene una capita como de papel, bueno, ¿qué material es compatible? Y la cola vinílica. Entonces mezclamos cola vinílica con barbotina, aplicamos a pincel, dejamos secar y ya el Durlock está listo para recibir una carga de revoque fino. Y digo, eso es solo una cuestión estética porque la verdad que no varía mucho porque es muy poca la superficie como para mejorar la calidad de la humedad ambiente interior. Pero les cuento que hicimos hace unos cuantos años un mural en la Universidad Nacional de las Artes, la sucursal de folclore. Había un aula que la habían pintado toda con sintético, no tenía ventanas, y uno de los muros era de espejo, porque los bailarines bailan frente al espejo, la compañía entera. Eran como 30 pibes bailando y cada vez que bailaban los espejos se le empañaban. Hicimos un mural de una dimensión importante y solo con la tierra del grueso y el fino que tenía ese mural, no les digo que cambiaba divinamente la calidad del aire interior, pero los espejos no se empañaban. Otro ejemplo que les puedo contar es de la casa de una minguera, una amiga, porque en Buenos Aires tenemos un grupo de mingas en el que nos juntamos así a ayudar a los que necesitan, y ella estaba pasando por un proceso de la quimioterapia para sanarse, y tenía su casa sin revocar, la casa era de ladrillo cerámico hueco, y las condiciones de salud no le favorecía ese ambiente. Entonces le hicimos una capa de grueso, una capa de semifino y una capa de fino. Y la calidad del aire interior cambió. No hay medición científica de esto, pero ella se sentía mejor. Digo porque se está empezando a usar, inclusive ahora, por ejemplo, es muy cheto. Estoy haciendo unos revoques interiores en una construcción de ladrillo convencional muy antigua en el barrio chino en Buenos Aires, que están haciendo un bar de sushi. Y el dueño fue a Nueva Zelanda y a Ámsterdam y vio que en 2 lugares que le gustó mucho estaban revocados con tierra. Entonces nos pidieron que le revoquemos con tierra todo ese lugar. Y es de ladrillo y él está feliz porque tiene su revoque de tierra. Entonces digo, pero hay que ir al tema de con qué se estabilizan, más allá de estas superficies de transición, con qué se estabilizan esos revoques finos. Muchos arquitectos utilizan sin ningún prurito algunos de estos materiales industrializados. Y a mí me gustaría que generemos un debate para saber qué opinan, porque algunos son muy puristas y no quieren ningún material industrializado, por el tema de la contaminación y otras cosas, pero algunos arquitectos que están tapados de laburo y que tienen que entregar una obra por la que tienen que responder durante 10 años y que no van a ir a retocarle los revoques una vez al año, no le van a ir a pasar la babita de tuna, que es divina,
pero que requiere de un mantenimiento. Entonces están utilizando como recurso este tipo de materiales industrializados. Por supuesto que la cal es la reina batata, pero bueno, hay muchos otros y esto es lo que quiero que debatamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos dos elementos, que es la baba de tuna y el Zika-Ward, que es un hidrófugo que permite la evapotranspiración del muro, o sea que en ese caso tiene la misma función que tiene la baba de tuna, que ofrece resistencia a la abrasión del agua, que por eso es un hidrófugo, y que se puede agregar al mortero como agua de amasado o se puede aplicar en superficie. O sea, ambos tienen esas características. Ahora, ¿cómo se aplican? ¿Cuál es el impacto ambiental de cada uno? ¿Qué costo tiene cada uno? ¿Qué disponibilidad hay? ¿Cómo son los procesos de preparación de ese material? Porque la baba de tuna tiene un proceso de preparación, el otro vas y lo compras en la ferretería. ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué tanto resiste a la abrasión del agua uno y otro? ¿Cuánto dura esa resistencia a la abrasión del agua? ¿Y cómo es el mantenimiento entonces? Y bueno, esto es lo que yo quería que empecemos a ver qué opinan, porque son decisiones que dependiendo de la responsabilidad que cada quien tenga en la entrega de una obra o de su propia casa. Si yo laburo de la mañana a la noche y no tengo tiempo de ponerme a hacer la baba de tuna, pasarla cada 6 meses, una vez al año, y por ahí utilizo otros recursos. Así que, bueno, hasta acá es mi presentación y quiero que debatamos esto. Natacha, muchísimas gracias. Nuestra casa es una casa de tapial, no tiene revoques, pero tiene hidrófugo que no es de tuna, que es comprado. Es como es del Zika. el de Zika, claro. Que en realidad es de Tersuave. Sí, hay otras marcas. Se llama Tercidril. Producto. Hay uno que se disuelve en agua y otro en solvente. Sí. El nuestro es disuelto en agua. Sí. Cuando yo lo he extendido en la superficie he dicho que es un plástico más, pues se parece a eso, tiene una consistencia lechosa incluso, que rápidamente se pierde y no genera brillo ni genera, te descuidas y no sabes dónde lo pusiste. Sí. Y ya hace 10 años que lo pusimos y no lo hemos vuelto a tocar. Bueno, acá me está corrigiendo la arquitecta que dice que son 12 años. Y tenemos una pared al sur que en Mendoza las lluvias más fuertes de verano son con viento fuerte, claro, que pegan del sur, a veces con granizo, y está allí perfectamente. Claro, es una elección, cualquier, ¿no?, chorro de agua resbala completamente. Sí. Y la confortabilidad del ambiente adentro no ha cambiado nada. No, porque permiten los procesos de evapotranspiración. El proceso exactamente. Así que yo soy de que ¿qué te crees? Los elementos que tenemos también industriales valen para nuestros productos de una casa, claro, sí, hecha con tierra. Sobre todo la tapia. La tapia tiene, por ser una tierra compactada, es la que menos porosidad, por así decirlo, tiene en superficie.
Entonces, y como las tapias en general, sobre todo ahora que se están usando con capas tongadas de diferente color, hay toda una cuestión estética en que no se la quiere revocar. Primero porque no lo necesita y segundo porque el tema estético es fuerte en la tapia. Pero por ejemplo en España hay una arquitecta que viene al Ociacot que ella diseña la tapia con 2 centímetros de más y eso sabe que es la erosión que va a tener en 2 años, en 20 años. Entonces, que se erosione. La casa envejece junto con ella. Sí. Claro. Y ya estamos hablando de que le estamos también agregando entonces otros productos químicos en el mismo suelo de la tapia, además de protegerlo de la abrasión hídrica con algún otro producto. Bueno, son posturas y yo creo que es como muy subjetivo y está bien todo. La cal yo creo que es la reina, pero yo no pintaría con cal una tapia ni loca, ni loca. Entonces, claro. Después sí, sobre todo también el tema de la aplicación es como súper importante en la durabilidad de los revoques exteriores sobre todo. En el interior es como que más o menos no pasa nada. Pero en los exteriores, si uno aplica y deja a fratacho o deja a esponjeado, va a durar menos el revoque. Si uno llanea, bien llaneado, y sella los poros, primero que, como decía Fito, va a quedar como más brillante, ¿no? No es que se va a mirar como el espejo, pero tiene otro brillo el muro. Y por supuesto que al tener sellado los poros, la abrasión del agua, o sea, va a bajar más rápido la gota, no va a quedarse colgadita acá y después va a caer. Si esto está bien sellado los poros, el agua baja rápido y bueno, y es mejor, ¿no? Sí, Marce. Hola. Bueno, respecto a esta reflexión a la que queréis llegar, me parece que, bueno, que muchos de los que estamos acá hemos intentado que nuestros revoques sean ecológicos, ¿no? Y que no llegar a no utilizar estos materiales industrializados. Y al menos en mi caso hemos fallado muchas veces, no sé, utilizando alguna cera de abeja con aceite. Y después a los materiales estos orgánicos los degrada el sol, entonces tienen mucho más mantenimiento. Entonces sí nos hemos preguntado muchas veces qué hacemos y por qué no buscamos ayuda en la industrialización mientras nos permita que la pared respire, ¿no? Y me parece que, al menos yo me quedo tranquilo diciendo, es la última capa, y le voy a meter un material súper sintético e industrializado. Entonces, ¿cuánto influencia esa capa en la ecología de mi obra, no? Así que por ahí eso es lo que yo pienso. Aparte, Gonza, quitémonos la careta. O sea, ay no, el Cicahuá, por ejemplo, tiene silicona. Dale, la funda de tu teléfono, ¿de qué es? Mis crocs, ¿de qué son? La almohada, las telas. O sea, usemos lo menos posible, pero tampoco nos volvamos locos. Es mi opinión, que quiero que debatamos. Si hay alguien que dice, no, yo estoy a full con la babita de tuna, me parece fantástico porque a mí me encanta trabajar con la baba de tuna. Pero bueno. Sí. Bueno, pero a ver, yo quiero terminar sí. con el ejemplo que pusieron. Es la última capa. ¿Cómo lo voy a poner algo industrial? Y voy a decir cuál fue nuestro sentimiento. Es nuestra última etapa. ¿Cómo vamos a estar pasando baba de tuna? Le metemos el industrial y hacemos la fiesta. Así fue. Claro.
Es tan válido, a lo que voy es que es tan válido una cosa como la otra, depende de la experiencia que cada quien quiera tener, depende de si sos un profesional que tenés que rendir por muchos años, si estás autoconstruyendo, si estás construyendo para alguien pero es accesible el acceso. A mí me pasa con los murales, que hago un mural en, no sé, Comodoro Rivadavia, y si ese mural queda expuesto y la lluvia lo deteriora, yo vivo en Buenos Aires, no voy a hacerme 2000 kilómetros para arreglarlo. Sí. Le llegó a la madera la lluvia. Y entonces agarra y dice, bueno, listo, ya está, lo voy a revestir de madera. Le digo, no, estabilizar el revoque antes. Claro. El tema de los extremos. Claro. Me falla esto, pasa otro material. Por eso hay que capacitarse. Marce. Bueno, sí es muy subjetivo y también depende de en qué momento está uno, Claro. por qué llega a la construcción con tierra, cuánta energía tiene. Hay cosas que cuando, en mi caso cuando empecé, era muy purista, no quería nada y empecé a ver experiencias de otras personas y dije, no, acá pueden conciliar, a ver, entre... La Bin Laden del barro. Y la cuestión de, bueno, el pasado combinado con el presente es lo que puede dar la solución al futuro. Entonces, Claro. Las nuevas tecnologías pueden dialogar ahí y hasta qué punto yo puedo hacer que dialoguen. Y ahí me parece que sí, en el caso particular, lo que a mí me medía permanentemente era, bueno, estoy llegando a la construcción con tierra, que no queda solamente en la construcción con tierra, sino uno empieza a modificar otras cosas, desde la alimentación, desde muchas cosas que están alrededor, desde el tratamiento de las aguas, desde tantas cosas que, ¿por qué lo hace? Porque en mi caso, yo estaba midiendo mi huella energética, un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, sí, decido, porque hoy en día que soy mamá de 2 peques, que estudio, que trabajo y que no voy a tener tiempo, bueno, así como me hice responsable de saber que mi huella energética iba a ser menor con este tipo de construcción, también hacerme responsable de, bueno, yo quiero trabajar con este tipo de estabilizantes, Sí, o sí. lo que es, y qué impacto ambiental tuvo su elaboración y va a tener, y desde eso yo defino, pero es muy relativo. Hoy en día Es yo subjetivo. digo, no quiero revocar mi casa más. Claro. Después de 10 años digo, a ver, paro un poco por la parte de afuera y es, lo único que a mí me queda como tocando ahí es que está bueno que veamos qué hay detrás de la elaboración de esos productos, como de todo, por eso no es Como solo de la todo, construcción claro, con tierra, porque- es de la ropa que usamos, es del tipo de Sí, te tomas un avión productos para que- irte de vacaciones y Claro. ya ahí la huella ambiental Entonces, la recontracagaste. que la tenemos porque ese es el sistema, Claro. pero cómo ir pechando con esas cuestiones. Claro. Acá estoy, Natacha. Acá. Soy Pablo. Para sumar un poco al debate, lo que quería sumar, y me acordaba del trabajo de Fito. ¿Dónde anda Fito? Ahora por allá. Nosotros con la Gaby y Mirta y Estela en el 2017 en trabajo para el CIACOT probamos la baba de tuna porque empezamos a trabajar acá en el contexto del Valle Calchaquí en Amaicha y las personas nos mencionaban la baba de tuna, entonces tomando todo el trabajo que habías hecho vos en su momento con Rodolfo, que era lo que estaba ahí como antecedente, probamos la baba de tuna como agua de amasado y como capas de protección al capa final. Sí, como fijador. Y para ir al debate también, lamentablemente los resultados no eran buenos. Al goteo era prácticamente indiferente la diferencia que había, así sumáramos 6 capas. Y en el agua de amasado empeoraba la cuestión. Entonces, si bien ese trabajo tampoco es que es el resultado final ya, sí nos daba una referencia de esa situación que nos decía la gente, como pintamos con baba de tuna, pero a la vez no sé qué más pasa. Después, Pero el con tiempo- tu tierra, en tu región En mi bioclimática, región, porque claro. en otras regiones bioclimáticas da muy buen resultado el agua de amasado y el fijador. Sí.
Y en eso, y otra cosa que también pudimos ver en el tiempo fue el proceso tan acelerado que tiene el sol en este contexto, degradando los materiales orgánicos. Eso que en algunos textos se describía de 6 meses, 1 año, 5 años, en Amaicha del Valle eso sucedía al mes. Al mes era un material, el aceite de lino, el aceite común, la baba de tuna, era como si no hubiéramos puesto nada. Simplemente por la erosión del sol, bueno, el problema que generaba el sol, el asolamiento. Entonces, hasta el día de hoy nosotros sí seguimos difundiendo la baba de tuna y diciendo que es un fijador. Por ahí cuando un reboque nos salió medio blandito y nos apoyamos y pierde un poco de polvo y lo tenemos que solucionar, bueno, vamos a poner una baba de tuna y qué sé yo, en los interiores. Y bueno, y en el exterior siempre advirtiendo de prepárense para hacer mantenimiento, porque va de la mano. Pero también hay estabilizantes que funcionan re lindos con determinadas tierras y con otras no, porque las arcillas tienen, bueno, ya saben, hay muchos tipos de arcilla, no solo en distintas proporciones en el suelo, sino que hay diferentes calidades, además de cantidades de arcilla. Y bueno, algunos elementos naturales funcionan mejor con algún tipo de arcilla que con otras, con tierras en general, ¿no? Si tienen áridos más grandes, no funciona muy bien la baba de tuna. Si tienen áridos extra finos, funciona mejor. Bueno, así, ¿no? Es cuestión de... Lo que hay que hacer siempre, ensayos. Como decía Dusnel, decía, ¿quién decía? Jorge decía, hay que hacer ensayos. A mí a veces me escribe y dice, no, porque tengo un problema con los reboques. Digo, bueno, fíjate, hacete otro ensayo. No, es que ya revoqué todo. Y bueno, jodete. Claro. ¿Cómo te vas a largar a revocar todo sin haber hecho ensayos previos? Es una locura. Acá Natacha, Fito. Yo quería traer un poco el tema de que si bien siempre hay una elección de la familia en todos los procesos, es lo que uno trae como alternativas. Y ahí hay un principio rector que tiene que ver con intentar que esos recursos queden en mano de obra local y materiales locales. Si, por ejemplo, a mí, como mostré ahí, piden que quieren la mocheta recta y vos le decís, en 2 años hay que hacerle mantención, en mi equipo hay como 5 personas que pueden hacer eso. Y la persona te dice, sí, no hay problema, joya. O sea, ahí está quedando mano de obra local con materiales locales. Entonces, si eso se puede, vamos por esa siempre. Y después algo que yo mencioné respecto a la erosión hídrica del aceite, que es el aceite de lino con cera y que no llegó a aguantar los 2 meses, hay algo ahí que tiene que ver con la columna de agua del techo y que cuando uno hace la maqueta, viste, el techito es cortito, entonces la acumulación de agua que tenés en el techo y después el arrastre por el viento hacia la pared es mucho menor y eso fue notable ahí, sumado a la radiación solar que sí la tenían en la muestra ustedes y demás, pero no aguantó los 2 meses porque se veía, se adelgazó todo el barniz y solo la parte que estaba protegida con el alero quedó. Y ahí se lo bancó lo otro que hablábamos, que el revoque fino bien llaneado y todo. Pero al menos la experiencia que tenemos nosotros en obra, en condiciones reales y todo, hacia el sudoeste, se lavó todo el barniz. O sea, sí. Discúlpame. Sí. Eso y después, que es respecto a los materiales industriales, que eso a mí siempre me han generado mucha duda, que los venden como látex transpirables o estos que realmente no impermeabilizan. ¿Quién ha medido realmente eso y cuáles son las normas que rigen eso? ¿Es posta o no es posta que la pared todavía tiene permeabilidad? Si lees la SICA sobre todo, y creo que la marca Protex también, tiene la hoja de producto, de seguridad de producto y toda la investigación del producto está en la misma página de SICA. Lo podés leer y ahí te explica toda. Pero respecto de esto que decías, el barniz impermeabiliza, cera y aceite impermeabiliza. Entonces es un barniz, no es una capa protectora que permite la evapotranspiración. Y por lo general no dan buen resultado los barnices, aunque sean naturales. Al menos en mi experiencia no me dio bien ningún barniz.
siempre terminan embromándose. Sobre todo cuando tienen cera de abeja mezclada con aceite, con trementina y no sé qué. No me dan buenos resultados. Pero bueno, es cuestión, como siempre digo, de probar, ¿no? Porque por ahí con la tierra de otro lugar, para el sustrato que tiene y para el diseño de la obra, que no tiene aleros cortitos, tiene aleros más largos, o es una galería o cosas por el estilo, por ahí va. A mí no me dio resultado. ¿Voy? Acá. Voy. Bueno, celebro este espacio de intercambio porque está buenísimo, como dijiste, nos saquemos las caretas y que cada uno, sin el juicio de nadie, digamos, cuente lo que su experiencia personal porque nos hace crecer y nos enriquece. ¿Podés volver una pantalla? Yo hice mi casa y en el revoque fino exterior. ¿Cuál querés? La pantalla anterior, la emulsión asfáltica, la amarilla y negra de Megaflex. Sí. En muy poco porcentaje, 140 metros cuadrados de revoque en 2 manos, o sea, 280 metros cuadrados. Usé para esos 280 3/4 partes de esa lata. Claro, nada. Casi nada. Tengo aleros de 1 metro y de 2 metros en norte por asoleamiento. Las fachadas de 1 metro provincia de Buenos Aires, 1.200 milímetros de precipitaciones por año. Con el viento del este le da arriba del dintel, se moja desde arriba del dintel para abajo todo, con alero de 1 metro. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pretendo? Ya tuve experiencia con baba de tuna y vi lo que pasó y digo, bueno, yo no quiero cada muy poco tiempo tener que revocar todo esto y el mantenimiento ese también es un impacto ambiental. ¿Sí? Porque tienen que venir una cuadrilla, me tengo que poner yo, porque tienen que transportarse, porque se genera una erogación económica importante y por un montón de otras cuestiones. Entonces digo, bueno, tratar de que sea, a pesar de bajar algunas banderas, que también después uso geomembrana plástica de 750 micrones para un techo vivo, porque uso un montón de otros materiales de origen, digamos, fósil, del petróleo, lo que fuere. Digo, bueno, tratar de usar lo menos posible, minimizar. El resultado que voy teniendo hasta ahora, la decisión radicó en la experiencia de un montón de constructores amigos en la zona de Escobar, con muy buenos resultados, y dije, bueno, voy por acá. Y bueno, por ahora viene funcionando muy bien, a pesar de esa lluvia que lava completamente toda la pared y abajo no hay una lixiviación o un barrito, digamos, que chorree. Pues, salgo para ver cada vez que llueve, a ver cómo le va la pared. Pero bueno, esa es mi experiencia respecto de ese material en particular. Sí. Bien, es como, viste, los vegetarianos que usan zapatilla de cuero. Dale. O sea, saquémonos la careta y veamos qué se puede hacer, ¿no? Hola, Nati, todos. Y a mí me cuesta la careta. Pero voy por lo local. Si bien tengo contradicciones porque trabajo en área urbana y entiendo que los recursos, como comenta Ale, son recursos locales. En definitiva, la industria para nosotros es un recurso local, pero iría por el apoyo a los biocorralones, iría por el apoyo al laburo que mostró Fito antes. Todo lo que podamos avanzar sobre la industria de alguna manera, me parece que son pasos importantes, más allá de que uno, bueno, yo hago 150 kilómetros para dar clase y hablar de sustentabilidad, con lo cual es un disparate absoluto, pero bueno, quizá eso genere otras cosas, pero iría por lo local. 5 alumnos acá. Bueno, está bien, sí, eso hicimos 300, pero a veces lo que uno transmite vale el análisis del ciclo de vida del material, que es un poco lo que decía la compañera. Pero esencialmente, éticamente, creo que hay que ir por lo local, si pudiéramos trabajar, apoyar estos estudios que mostraron antes y ir por ahí, sobre todo en el lugar donde estamos ahora, ¿no? Que a mí me da como mucho pudor en un lugar como este mostrar productos así, pero yo los uso también, o sea que bueno, eso quería nada más.
Pero está bueno, no, también insisto, está bueno el debate porque es lo que está sucediendo y bienvenido que se abra, porque son los dolores del crecimiento. Gracias. Hola, acá. Bueno, está buenísimo el debate. Yo recién, mientras hablábamos todo esto, por ahí también pensaba y lo quería traer a colación a ese concepto que contaba Dusnel, tradicional, de la capa de sacrificio, hablando de la cal, por ejemplo, pero esa capa de sacrificio que también implica un cambio por ahí en las costumbres familiares o de quienes habitan, un cambio en la manera de habitar también. Claro. Esa costumbre que me pareció hermosa, que se conoce así tradicionalmente, de el encalado anual de la casa, claro, o de las partes más atacadas de la capa superficial. Y me parece que eso también le pone una poesía al asunto que cuando traemos por ahí estos materiales, eso se elimina de alguna manera también. Y esto lo digo también, me siento medio careta diciéndolo porque obviamente yo en mi casa, por ejemplo, bajo la piedra del techo tengo una membrana asfáltica también. Claro. La zapatilla, la ropa que uso, todo. Pero la verdad que no sé, no puedo contra eso y me da un poco de bronca pagarle a Sica para que me proteja la pared de tierra. Claro. Así que bueno, eso quería decir. Creo que estamos como todos más o menos en la misma. No queremos, pero en algunos casos vamos a recurrir porque nos es indispensable. Por lo menos hasta que logremos mejorar la investigación y encontrar otro recurso. Yo estaba viendo la cola de conejo, bueno, próxima investigación y cosas para experimentar, lo que pasa es que no quiero experimentar, quiero otra vez volver con el rigor de protocolos de ensayo para que no quede solo en una experimentación mía y que después no sirva. Hay soluciones, hay un árbol que no me acuerdo cómo se llama, que larga una resina. Pero bueno, no está en Buenos Aires, es un árbol que la resina habría que traerla de no sé dónde. Bueno, digo, opciones hay. Hay que seguir investigando, hay que seguir también experimentando, ¿por qué no? Pero bueno, ya sabemos que hay cosas que no hay que experimentar. O sea, ya todos sabemos que si metes la mano en agua hirviendo te quemás. Entonces, ¿por qué vas a hacer un revoque de toda una construcción sin hacer una prueba previa? Digo, ya estamos en un punto, no estamos hace 40 años, estamos a este punto donde ya llevamos 11 encuentros, digo, hay que empezar como a repensar algunas cosas, difundir, porque esto es semilla, estos encuentros son semillas, porque de acá uno se va aprendiendo cosas nuevas, bueno. Natacha, hola. Lo hemos charlado alguna vez nosotros, pero lo traigo a debate. Está bueno el planteo en cuanto a la posibilidad de elegir muchas veces. Yo soy partidario de que si lo tengo que usar, lo uso, no me genera mucha culpa ni problemas, pero a la vez muchas veces trabajamos en lugares donde, en mi caso, precordillera riojana, ir a decirle a un chico que se está tratando de hacer su casa que tiene que gastar 300.000 pesos, que es lo que sale el tacho de Sica Ward. Es una locura. Directamente no entra la opción. O sea, él va a salir, a 50 metros tiene los nopales para cortarlos, sacar el agua. Y le pasará la baba cada 6 meses. Exactamente. Y por otro lado, creo que en el caso contrario, no sé, centro de la ciudad de Córdoba, el tipo que tiene que ir por una cuestión purista al medio de las sierras a buscar baba de nopal para pintar cada 6 meses su casa, con todo lo que eso genera, tampoco me parece que sea una cuestión muy sustentable. Entonces me parece que el parámetro económico y el parámetro en cuanto a lo que implica en esfuerzo, huella de carbono y demás, es un parámetro que quizás se deja afuera porque uno dice, bueno, el precio es un tema, no es de principios, pero yo creo que sí. Ese tacho... Tu trabajo sin subsidios. Totalmente, o sea, ni hablar, pero si vos sabes que con ese tacho vas a cubrir 20, 40 metros cuadrados en el mejor de los casos,
y un chico que se está haciendo su casa en Aicuña tiene que comprar 6 tachos de eso, directamente el debate no se plantea. Si No, anda y por saca. supuesto que no. Y por el otro lado me parece que no está mal que el tipo que vive en el medio de una zona urbana y por una cuestión, insisto, de principios, rompe todos los otros principios para ir a traerse 20 tachos de baba de nopal a 100 kilómetros de su ciudad, tampoco me parece que sea un planteo muy lógico, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno traerlo al debate también porque es una realidad. Buenas. Hola Natacha, un gusto. Hola. Sí, comparto ahí lo de que es una cuestión económica, pero también es una cuestión económica cuando la persona sabe que ese revoque se va a percudir con el paso del tiempo y tiene que volver a invertir en de nuevo. Yo no estoy hablando de autoconstrucción, sino en general de los clientes. A nosotros nos ha pasado como equipo de bioconstrucción cooperativa que cuando nosotros, yo soy intermedia también, ¿no? Como era una defensora de todos los aditivos naturales, la verdad es que después de tantos años y tantas casas y tantas experiencias, la mayoría de los clientes no eligen tener que después estar de nuevo revocando por diversos motivos. Si bien nosotros trabajamos en zonas rurales donde es complejo, donde es costoso llegar, otras alturas y demás, hemos decidido ir probando y por ejemplo ahora probamos la asfáltica, ahora digo ya hace unos 3 años, en las medidas que en el estudio de Jorge y de Minke resultó muy positiva y a nosotros nos resuelve y a la persona le resuelve que también esta cuestión, porque creo que sería un cambio de paradigma el pensar nosotros y decir, bueno, ¿estoy dispuesto a tener que volver a hacer el revoque, a retocarlo? Para mí, en lo personal, en mi propia casa, yo no tengo problema. Estoy dispuesta a que estéticamente se percuda, porque vivimos en Córdoba, en un lugar donde no hay mucha agua, pero hay fuertes tormentas de granizo, donde inclusive hasta con los mejores aditivos o industriales también, las marcas del granizo son un poco inevitables. Nosotros estamos trabajando para mejorar eso, pero es un cambio de paradigma el decir, bueno, estéticamente no me va a quedar como yo lo deseo y, bueno, no sé, es como estar dispuestos a entender que eso que se percude no va a afectar al muro, sino que su función casualmente es eso, es que, bueno, se va a percudir un poco y después vos lo podés arreglar. Pero bueno, es complejo, a nosotros no nos ha pasado en general con los clientes que accedan a esa posibilidad y cuando damos a elegir primero esto, después esto, con sus posibles consecuencias y la mayoría elige no tener que estar retocando después con el paso del tiempo, si bien es algo que por ahí en algún momento tenga que suceder. Quería rescatar lo de la asfáltica, que lo hemos probado, ya una experiencia de 3 años de tirar un balde de agua y que rebote. Yo tengo una duda, que tuve una experiencia en cómo reacciona el revoque que ya tiene un aditivo químico, ¿cómo reacciona cuando después le pones algo natural? Yo hice la prueba previa y no funcionó cuando le puse la pintura del arroz, se craqueó toda. Pero yo hice la prueba y funcionó, entonces la hice después en toda la casa. La pintura de arroz parece que te craquelaba igual sin que tuvieras un hidrófugo abajo, porque es muy especial. Tiene que estar muy, muy diluida y funciona por constancia, digamos, como esto que te decía las señoras que tiraban el agua en las paredes. El agua de arroz funciona de esa manera, si no, no. Sí, te digo que aunque no hubieras tenido la emulsión asfáltica, por ahí no te funcionaba. Bueno. Pero en general, si vos ya tenés un hidrófugo, no va a agarrar muy bien ningún otro material. Sí, bueno, esa es la conclusión, pero igual abandonamos el agua de arroz porque como superó una prueba y después nos mandamos a hacer todas las paredes y no, bueno, se craqueló todo y fue un temón terminar lijando todo y volver a hacer. Sí. No estamos como en esa posibilidad, yo lo puedo ir probando en mi casa funcionó espectacular, pero se ve que hubo una variación de espesores, si bien todo fue medido, hubo una variación de temperaturas y espesores que hizo que, bueno, en este momento no lo podemos utilizar y utilizamos otras posibilidades que funcionan bien.
habiendo tantas, ¿no? Aristas. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería comentar que, bueno, esta es mi mirada, ¿no? Que es una entre las infinitas posibles. Deberíamos apostar y investigar en utilizar cada vez menos materiales industrializados. Tal vez investigar en cómo hacían antes. Yo conozco en el campo, en general, las casas tenían galería alrededor. Por eso decimos que tenemos que tener un buen sombrero, unas buenas botas y bueno. Y otra cosa que me parece que podría aportar algo para seguir investigando es que en los proyectos aparezca el porcentaje de materiales naturales o el porcentaje de materiales contaminantes. Porque si no parecería como que le ponemos bioconstrucción y es un gran embudo donde el sistema está tratando de meter cada vez más materiales industrializados. ¿Cómo hacían antes? Se ocupaban. Claro. No tengo tiempo. No es no tengo tiempo para mí, sino elijo hacer otra cosa. Entonces, si en los proyectos se pone el porcentaje de materiales naturales, porque hoy en día dice bioconstrucción y son una pecera, y el vidrio es un material industrializado, y para hacer el vidrio contamina bastante. Entonces, a ver, no es que me corto las venas con una galletita, porque yo también cargo combustible en mi vehículo, pero tratemos de buscarle la vuelta, y para mí, no sé, si descubro algo que se puede utilizar que no está industrializado, no sé, un poco que le hago el corte de manga al sistema. Claro. Y bueno, no, simplemente quería comentar eso. Sí. Es lo que decíamos, o sea, él habló de, no hay poesía, es que vivimos en un mundo sin poesía. O sea, hoy todo ya, todo es inmediato y cada vez más inmediato. Entonces, ¿cómo hacían antes? Y antes se juntaban, hacían mingas, toda la gente cada 6 meses, una vez al año, encalaba o le pasaba la baba de tuna. Además, había tradiciones orales que llevaron a un conocimiento empírico como en la Puna, de 16 siglos de transmisión de saberes ancestrales constructivos. Y todo eso se está perdiendo, pues se están muriendo los viejos que ya no tienen a quién contarle cómo se construye bien. Todo el mundo en la Puna hace adobe, todo el mundo sabe, pero hay construcciones de 200 años que están mejor que las que se hicieron hace 5. Entonces, ¿cómo? Es eso, vivimos en un mundo sin poesía y no hay tiempos y bueno, y así es como estamos. Natacha, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias primero por todo el conocimiento que nos compartiste y gracias por la amplitud también de generar este debate. Yo pienso, entrando a esto, ¿no? que no se puede pretender tener un único criterio para todos los casos. Creo que comparto acá con lo que decía ella, con lo que dice por allá el colega, que nosotros no podemos plantear primero un juicio sobre el trabajo del otro sin saber quién es el cliente, cuáles son las condiciones, si el cliente está dispuesto a hacer el mantenimiento, porque yo por lo menos cuando arranco un proyecto, primero replanteas hasta el tipo de sistema constructivo. Yo no caigo y le digo, mira, el único sistema constructivo acá es este y vamos para adelante. No, te replanteas si va a ir con quinchas, si va a ir con adobe, si va a ir con cualquiera otra de las técnicas. Entonces, ¿cómo vamos a plantear también una única solución a la terminación? Después, por otro lado, si nos queremos plantear si se usa o no se utiliza materiales industrializados como criterio moral para las terminaciones, yo creo que gran parte, por ahí hablo desde mi experiencia, de la experiencia pampeana, nosotros no tenemos piedra para fundar. Entonces, las fundaciones de nuestras construcciones, de nuestras bioconstrucciones,
se tienen que hacer con cemento y con hierro. Entonces estamos hablando de que ya estamos arrancando de los cimientos con una incorporación de consumo energético que no lo podemos negar porque nosotros tenemos un suelo arenoso. Entonces, de ahí para arriba siempre yo creo que tenemos que apuntar a ir mejorando la técnica, reconstruir el conocimiento que nos han hecho perder porque nosotros, la humanidad, sabía construir con tierra. Hay una industria que nos dijo que estaba mal construir con tierra, pero mis antepasados ya sabían levantar las paredes, ya sabían hacer revoque, ya sabían cómo tenía que ser el techo. Ahora eso se cortó. Nosotros, con este encuentro, con esta red que se está tejiendo, se está reconstruyendo el conocimiento. Entonces creo que nosotros, y entiendo de que este debate se genera también por opiniones de trabajos de colegas y de constructores, que creo que no tendrían que estar, porque reconstruir el conocimiento implica hacer un trabajo colaborativo, y un trabajo colaborativo no puede estar minado de críticas que sean destructivas, ¿no? Yo creo que todas las experiencias son válidas, algunas tendrán más, otras tendrán menos errores, pero todos acá estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo hasta, ojalá que todos tengamos esa posición entre la vida de que todos los días estamos aprendiendo de la persona que tenemos al lado, por su buena o por su mala experiencia. Así que bueno, celebro este espacio y agradecido de estar acá compartiendo esto con ustedes. Buenísimo. Ah, bueno. ¿Cuánto? Bueno, vamos? yo no quiero reiterar, no quiero duplicar lo que ya se dijo, pero sí me parece importante que tenemos que dilucidar un poco también el efecto a la salud que tienen estos materiales industrializados, que no lo sabemos realmente, porque hoy nos estamos enterando que medicamentos, que cosméticos, que todo lo que usamos resultó que era recontra tóxico. Entonces a mí me cabe la duda de que estos materiales industrializados no sean también tóxicos, y uno de los objetivos no me cabe duda, son tóxicos. Y bueno, entonces nosotros estamos buscando generar un hábitat natural saludable, o sea, cada uno tiene una distinta enfoque, objetivo, pero bueno, uno de los temas es la salud humana, y que estamos en contacto con gente que está investigando científicamente la toxicidad de los materiales industrializados con una una carrera que se llama biohabitabilidad, que muestra hasta las conexiones eléctricas, el daño que te hacen cuando tenés los dos atrás de la cama, la cañería de cables con los tomas. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que aprender porque no lo sabemos, porque venimos educados por una industria que nos ha vendido que esto es lo mejor, destruyó los ranchos y todo lo que ya sabemos. Entonces creo que amerita que nuestras instituciones, CONICET, UNC, todas las universidades, usen su tiempo para investigar objetivamente estos materiales, si realmente son tóxicos o no, si nos hacen daño o no, porque bueno, tenemos que saberlo, no lo sabemos, lo sabemos. Ahora cuando se vaya Milei y vuelvan los subsidios para investigación, capaz que se puede. No, también me... Perdón, una cosa que me parece importante y está bueno que en este ámbito se hable, los médicos, los agrónomos han aprobado el glifosato, los médicos han aprobado las vacunas, o sea, hay un montón de cosas que están aprobadas porque están subvencionadas por los que quieren vendernos todo esto. Entonces nosotros, que estamos un poco alerta,
lo que podemos, porque claro, tenés que firmar, hacerte cargo de una obra, o sea, hay un montón de cosas que estamos nosotros expuestos. Pero bueno, los que tienen la suerte y la capacidad mental de estar en estas instituciones, a ver si se despegan un poco de quién subvenciona estas instituciones y podemos investigar verdaderamente qué efectos tienen todo este tipo de materiales. Entonces no sé si se trata de ser más papita del Papa, pero se trata de sacar el velo a la información que estamos recibiendo, ¿no? De eso. Hola, ¿qué tal? No, pero yo le dejo el turno a la Isa. Yo pedí de nuevo. ¿Está la Isa? Mira, perdón, eran 2 palabras. Y son 2 palabras porque ya se dijo todo, no hace falta repetir nada. Pero es una advertencia a los profesionales jóvenes y muy idealistas. Sí, es cierto que aplico determinada cosa que aplicaban antes y porque total reforzaban el revoque todos los años o pintaban todos los años, pero si el dueño de casa es abogado o contrata un abogado, el profesional que firmó va a ser el que tiene que poner el revoque todos los años si se lo permiten, porque a lo mejor no quiere intervención de obra todos los años, sino cobrar una indemnización. Así que celebro la investigación, celebro que se haga y celebro lo que dijo Natacha, que hagamos el experimento de cómo va a dar lo que estamos haciendo antes de usar el recurso del cliente para revocar toda la casa. Yo volví a pedir la palabra porque esto está para hablar hasta la mañana. Me dijeron, haz No. algo que genere debate. Esta mañana Isabel dijo justamente que en su ecosistema y en su ecobarrio los nuevos vecinos no son ecovecinos. Y ese es el tema. Nosotros tal vez estemos pensando que se pueda pintar la casa todos los días o todos los años y se habla de mingas. Y en una de esas, en una comunidad donde hay mingas, todos se ponen de acuerdo y entre enero y marzo pintamos la casa de todos. Pero en la forma que vivimos, prácticamente mi vecino, hola, ¿qué tal? Y chau. Número 1. Número 2. Compramos un vehículo y 100% no es natural. Y el que tiene asiento de cuero es lo único natural que tiene. Y resulta que hemos matado animales para el asiento de cuero. Entonces tampoco estaríamos de acuerdo con eso. Pero me llama la atención que compramos un vehículo y tiene 800 páginas del manual del uso. Pero ninguno de nosotros le deja un manual de uso a una casa. Qué interesante. Y resulta que le vamos a decir que la tienen que pintar cada año. Nosotros entramos a una casa y queremos estar cómodos en esa casa y cuando me canse del color voy a cambiarle la pintura. Y si tiene una pérdida de agua, qué cagada, perdónenme la... Sí, sí. Entonces, ojo con eso también, porque no le dejamos el manual de uso de ese mecanismo que se llama casa. Y la tercera que quería agregar, que me pasa muy seguido, estamos pensando en el revoque con el agua afuera, pero en los zócalos el agua está adentro. Y tengo un problema serio ahí, porque ahí la mezcla de cal es porosa, pero se degrada rápidamente con la humedad. Y entonces tengo otro problema que es, tampoco lo puedo impermeabilizar al agua porque tiene que salir. O sea, no es que todo esto está resuelto. Por capilaridad, decís. Claro, la humedad que asciende por capilaridad. Digamos que si está bien hecho del sobrecimiento para abajo, ¿verdad? Bueno,
Pero básicamente esta cuestión es, veamos con quién podemos trabajar y cómo podemos hacer para que una solución u otra se aplique. Los humanitos hemos ido aprendiendo de las técnicas de construcción desde el... A ver, los persas hacían ladrillo y quemaban bosques para poder hacer los ladrillos. Sí, sin irte más lejos, y así en América los teotihuacanos se extinguieron por quemar los bosques. Y así todos hemos ido construyendo con los elementos que teníamos. Hoy tenemos todo esto. Mientras más eco lo hagamos mejor, pero no significa que va a ser 100% eco. Gracias. Yo quería agregar algo más de todo el cúmulo de decisiones que tuvimos que tomar cuando estábamos proyectando nuestra casa, arquitecta e ingeniero. No pasó solo porque él quería planta alta y yo le dije ni en pedo. Pasó porque había que decidir, además de la envolvente, que tiene un techo de chapa, claro, que tampoco contribuye mucho a la salud ambiental, pero además del ambiente del cerramiento había que decidir aberturas, instalaciones, temperaturas interiores, asoleamiento, ventilación, cero aire acondicionado. Sí tenemos calefacción porque vivimos en una zona fría. Y después la conducta que hay que llevar adelante para vivir en una casa que, aunque tenga el DBH, la carpintería de aluminio, porque me resultaba mucho menos gravosa para el ambiente que la de madera que tengo que barnizar todos los años, entonces todas esas decisiones terminan constituyendo un núcleo que uno debe saber habitar. Y no existe la casa que no genere, cuyos materiales constructivos no generen emisiones. Entonces, lo que hay que buscar es hacer el estudio de la hoja de vida de la casa por los 50 años que se supone que la casa va a durar y a ver cuáles son los materiales que me permiten generar menos emisiones, no quemar leña, por ejemplo, si no tengo necesidad, si tengo gas, no calefaccionar de más, no enfriar lo que puedo ventilar con conducta. Todas esas decisiones forman parte de la decisión de la construcción de la vivienda. Yo tuve mucho tiempo para hacerlo, porque aparte como en el 2001 no teníamos laburo y la tecnológica sacó una maestría en desarrollo del hábitat sustentable, me la cursé entera. Pero eso me dio las herramientas, pero son muchas las decisiones, más allá de la baba de tuna y de la impermeabilización. Son muchas y a veces mucho más perjudiciales, mucho más costosas y mucho más invisibles que esas. Entonces, la tarea que nos queda es ardua, es dura y tenemos que aprender a tomar esas decisiones para que el resultado final sea válido. Gracias. Bien. Hola. Buenas tardes, Raúl soy. Es rapidito, es simplemente una experiencia que hice yo en Santa Cruz. Mi objetivo era hacer un domo. Yo me compré un domo en Santiago del Estero, unos moldes para hacer ese domo. ¿En qué lugar lo ibas a hacer, perdón? Las hice en Santa Cruz. Pico Truncado, Santa Cruz. Pico Truncado, Santa Cruz. Bueno, mi sueño era hacerlo al domo, porque en Santiago del Estero se hicieron varios. Bueno, yo compré esos moldes y me hice la casa. Hablando de construcción tradicional, ¿no? El domo era prácticamente, hice platea, con hormigón armado, platea, justamente. Zona sísmica cero en esa zona. Y ladrillos, ladrillones, que eso me permitía hacer, acrecentar el muro por los fríos, digamos. Bueno, se concretó, se hizo en perfectas condiciones. Bueno, mi experiencia, lo que quería transmitir
en función a todos los profesionales que están acá, y ya estoy en Tinogasta, me traje los moldes y ahora viene el reto grande con el adobe, ¿no? Entonces, ahí viene el tema que sí, yo tengo que hacer transiciones en todo aspecto. Cimientos, hormigón, y el adobe. Ahora, yo tengo los moldes, si la reglamentación ya vigente está mínimo, un muro de 40, bueno, a ver, ¿cómo hago el domo en este aspecto? Y que va a ir acompañado seguramente con estructuras, estoy viendo el tema. Y la experiencia en sí, lo que quería transmitir era el reto que tengo, es justamente el domo, tengo cubierta, es un techo también, justamente para las temperaturas y todo el tema. Y la experiencia que le quería transmitir por ahí también en el sur, la pintura que tiene es el revear revoque. Y justamente recién el año pasado, antes de venirme, hace 2 años, la casa tiene 8 años. 8 años tiene ese revear revoque arriba intacto. Quería transmitir ese tema, esa experiencia del revear revoque. Y busqué en esa época el revear revoque, estamos hablando de 15 años atrás, justamente porque era la pintura que me permitía que el muro respire. Así, bueno, esas especificaciones técnicas justo era la que necesitaba. Y bueno, esa fue mi experiencia. Y el reto grande ahora acá con el tema adobe, vamos a empezar a conjugar con todo esto, la biodiversidad que hay. Bueno, pero lo que pasa es que acá, más allá de la biodiversidad, estás en una zona sísmica. Entonces Exacto. yo te recomendaría que te asesores con un ingeniero que te saque bien los cálculos estructurales, porque sí. no es joda, porque en zonas sísmicas los techos tienen que ser livianos. No, justamente, ese es el tema. Eso por un lado está. El reto viene después como trabajo con el adobe, todo. Un lindo reto con Pablo que vamos a ver. O sea, quería compartir para lo futuro, vamos a ir viendo este seguimiento. Bueno. Mande foto. Bueno, muchas gracias por la participación. Y bueno, un aplauso.